Buenos días a las dos. Buenos días, Ángeles, Eli. Bienvenidas a este espacio que Buenos pues días. precisamente es para eso, ¿no? Para conocernos, para ver cómo ha cambiado nuestras vidas, cómo nos hemos ido conociendo. Y pues, Eli, antes de empezar, me gustaría que te presentes. Ok, bueno, mi nombre es Elizabeth Hernández Velasco. Tengo 45 años, no, ya cumplí 46, pues en el agosto pasado. Soy, bueno, como profesión, soy psicóloga, psicoterapeuta y también doy tanatología. Como persona, soy hija, ¿no? Eh, Hermana, tía, eh, abuela ya, ¿no? De familiares un tanto más extendidos. Y me defino un poco como, actualmente como muy valiente, ¿no? Y un tanto, le voy a poner este término, atrevida, ¿no? A hacer cosas que antes no me, no me permitía. Y bueno, ese sería, digamos, un poco la semblanza de hoy. Muy bien, muchas gracias. Pues yo a mí me gustaría comenzar y te voy a hacer una pregunta y sobre esa pregunta tú quiero que me des tres palabras, las que se te ocurran al, Ok. al empezar. Así que te voy a decir Ecopaz. Paz, comunidad y amor y expansión. Dije cuatro. Excelente, ¿ves? Eso es cuando la gente está bien puesta en lo que es paz. ¿Para ti qué es la paz, Eli? La paz es esta sensación, este estilo de vida también, que necesita toda una labor para poderse sentir, para poderse vivir y para poder estar en paz. Y es algo que se trabaja, yo lo pienso así, lo vas desarrollando, ¿no? Como esta planta, ¿no? En algún momento en mi vida llegó la sensación de necesitar la paz y fue como esa semilla y ha ido creciendo y evolucionando para hoy poder decir que es una sensación que sí, que literal se siente cuando estás en paz y cuando no. Gracias. Ángeles, ¿quieres hacerle una pregunta al respecto? Yo la pregunta que te quiero hacer, como tu profesión es psicología y tanatología, ¿cómo ha aportado el papá para tu carrera? Ecopasa ha nutrido mis conocimientos que tengo como profesión en la aplicación que yo hago cuando trabajo con los pacientes. Ecopaz me da otra mirada del cómo dar un acompañamiento. Por ejemplo, en el caso de la tanatología, que en realidad hacemos acompañamiento, pero es cómo acompañamos. Ecopaz me ha permitido ver otra mirada del cómo acompañar al otro, cómo estar presente. A veces, por ejemplo, no, en mi profesión, pues nosotros a veces nos piden que digamos algo, ¿no? Somos especialistas, pero también he aprendido que a veces con el solo hecho de estar ahí sentada, ¿no? Permitiéndole al otro expresarse, o a veces no expresarse, a veces llorar, a veces solo quedarse reflexionando y solo estar ahí hace esta sensación de estamos acompañando. Ecopaz me ha nutrido también en la parte de cómo incorporar esta idea, le voy a poner este nombre primero, como de espiritualidad. Porque si bien es cierto, a mí a veces llegan personas que tienen diversas creencias en este ámbito religioso o espiritual, cómo poderlas acompañar desde esta creencia que tienen para que ellas también la incorporen como parte de sus procesos, sin caer en la parte de que no sientan que uno está a veces confrontándolas con su propia fe. Entonces, Copás me ha permitido abrir como esto de podemos acompañar desde esa idea también, ¿no? Desde esa creencia o desde esa ideología que manejo. Y también me ha permitido a nivel personal también cómo incorporar la propia espiritualidad en mi vida. Porque si bien es cierto, yo también, como varios de los integrantes de Copás o de esta comunidad que somos, venimos obviamente de toda una ideología desde el ámbito, en este caso, católico. Como entonces las ideas, toda esta parte del catolicismo se ha incorporado en mi vida
Pero llegó el momento en donde a partir de esta formación que tuvimos de Ecopax y que seguimos teniendo, he podido ver cómo realmente, en este caso, esta parte del amor de Dios, claro que lo podemos hacer vida. ¿Cómo lo podemos, como que fuera un ente físico, ¿no? Que se mueve, que da, que plantea, que transforma, ¿no? ¿Cómo es vida? ¿Y cómo lo podemos nosotros incorporar? En mi vida ha sido de repente cuando entro en dudas, porque claro, de repente las temáticas de mi propia vida, ¿no? Las temáticas que a veces traen algunos pacientes, de repente confrontan, ¿no? Estas ideas que yo tenía, y ahora cómo lo acompañas, ¿no? ¿Qué le dices? Porque entramos en duda, digo yo. Copax me ha permitido a partir de la formación, cómo de repente yo misma también incorporar este amor, ¿no? Incorporar el amor de Dios, la paz a mi propia vida. Y cómo a partir del cómo yo lo estoy incorporando, también puedo expandirlo a los otros. Entonces, a nivel profesional y personal, Ecopax me ha permitido hacer eso. Ahora, ¿la paz es ausencia de conflictos o hay conflictos aún teniendo paz? No, siempre vamos a tener conflictos, siempre, siempre. Digamos que a veces hasta por palabra, ¿no? Pero en realidad siempre vamos a tener cambios o modificaciones que van a traer movimientos, ¿no? Desde el ámbito psicológico le decimos emocionales, mentales, ¿no? Y que nos afecta. Pero la paz ahí es cómo lo estás afrontando, desde dónde, desde qué perspectiva. En este caso, yo veo, pues viene un momento o ya se está viviendo y ahora, ¿qué busco, no? Estar en paz para poderlo solucionar, para desde la calma y la tranquilidad ver qué opciones tengo y cómo afrontarlo. Que realmente a veces, ¿qué tanto peso le voy a dar a eso? ¿O qué tanto solo tengo que esperar a que se acomode para poder entonces hacer mi siguiente movimiento, mi siguiente forma de estar? Entonces, no, más bien, la paz es una alternativa para poder afrontar los conflictos. Decías también que comunidad. ¿Qué es una comunidad? ¿O para ti qué representa una comunidad? Lo que yo he visto, y más como una definición que pudiera dar, lo que yo he visto que se ha formado dentro del equipo de Copax es una comunidad donde todos, a partir de sus diversos conocimientos que tienen, ¿no? En general, desde profesionales hasta conocimientos de vida, como cuando lo plantean, cuando nos unimos en la formación y convivimos, cómo cada quien da su aporte como experiencia de vida, cómo los otros pueden escuchar y como decir, ah, sí, mira, eso me sirve, ¿no? Nunca lo había considerado así. Y entonces a la par se han formado vínculos, vínculos de amistad, por supuesto, ¿no? Vínculos de amor, vínculos donde estoy ahí para apoyarte, estoy ahí también para darte, estoy ahí para guiarte, ¿no? Estoy ahí para enseñarte o solo estamos ahí. Y entonces eso ha permitido que este grupo se vuelva un tanto más cercano. Hay mucho vínculo afectivo cercano. Y entonces desde el hecho de que a veces comentan, no, es que no me siento bien, no hay una situación de enfermedad, está ahí, ¿no? La intención de que se restaure, ¿no? Y eso hace entonces que esta, digamos, la comunidad de Copax vaya más allá del solo hecho de que queremos, ¿no? Enseñar o ver que sí se puede vivir en paz, la solución de conflictos, sino más bien el hecho de que también con el hecho de estar presente ya es otra manera de vivirse. Ángeles, ¿algo que le quieras preguntar a Eli? Mencionabas que los integrantes de Ecopact es como una comunidad, sí, que el hecho de estar ahí simplemente ya es una aportación. Entonces, no necesariamente tienes que ser una persona preparada o tener gran conocimiento del tema para ser miembro de Ecopact. Puede ser una madre de casa que no tiene ni idea que se hace en Ecopact. Puede ser miembro de Ecopact nada más con el hecho de querer hacer la paz, de querer dar paz, de querer aportar al mundo con la paz. Es así como Ecopact. Sí es, yo lo veo como en realidad cualquier persona que tenga la intención de vivirse en paz y aprender cómo hacerlo, porque esa es la idea, ¿no? Aprender. Aprender.
aprender. Y entonces puede ser como tal miembro de Ecopax, puede participar en todas las diferentes eh, actividades que se realizan dentro de Ecopax como esta, ¿no? El hecho solo también de escuchar a alguien, de verlo, de adquirir su conocimiento. Yo lo planteo así como persona, pues cuando los oigo, ¿no? A todos los que integran Ecopax, de repente digo, wow, ¿no? Qué experiencia. Y no son profesionistas en el rigor literal, ¿no? De tener una profesión. Son personas que han estado por experiencia de vida muchos años, ¿no? Y que esa experiencia les avala para poder entonces comentar, dar una opinión, una idea, ¿no? Y que yo luego me sorprendí y digo, wow, ¿no? ¿Cómo, cómo ha alcanzado este nivel, ¿no? Y aquí lo voy a dejar muy claro. Por ejemplo, yo he visto el desarrollo de Marta. Nos conocimos hace mucho tiempo y en términos o sea, de una literal, de una profesión no la tiene porque, digamos, académicamente no tiene el documento que avala. Pero yo le he dicho a ella, o sea, no se trata de un documento, el documento solo te dice, ¿no? Que estudiaste tal cosa. Lo que la avala a ella es los años de experiencia, las formas, los cursos, capacitaciones y todo lo que ha recibido en la vida. Y yo he aprendido mucho, mucho de ella. Y ella inclusive fue la que me invitó a Ecopax. Que luego Entonces, me decía, pero no termino de entender. entonces, Ecopax para ti ha sido una evolución en tu vida. Sí, a partir de que yo conozco Ecopax cuando llegué, ¿no? Fue una de las primeras que Marta me invitó. Y entonces yo le aclaraba yo a Marta, de repente no entendía, ¿no? O sea, ¿qué es, digamos, como tal, Ecopax, ¿no? Pero yo le dije, ok, pues voy a ir, ¿no? Y cuando una vez tuvimos como un retiro en Xochimilco, yo recuerdo ese retiro por lo que se comentó ahí, ¿no? Yo no me esperaba que me dieran la estola como de miembro de Copax, la verdad es que no me lo esperaba, yo iba como alguien que si bien es cierto participaba, no era como tan activa, ¿no? Pero ahí lo que me gustó que el hermano Joel nos planteó fue a partir de unas ideas que dimos, cómo era hacerlo vida. Por eso a mí me quedó muy claro, dije, claro, es esto lo que yo busco, ¿no? Porque estábamos dando ideas acerca de alguna temática, no recuerdo, pero él decía, no, fíjense cómo, por ejemplo, en el hecho de que las personas, ¿no? Revivan, ¿no? Y hacía analogía a lo que vivió Jesús, es que las personas revivan y entonces es cuando tú les das acompañamiento y ellos entonces ahora ven la vida de diferente perspectiva, eso es renacer. Y yo dije, y yo lo emparentaba mucho con lo que hago, porque yo digo, híjole, cada vez que las personas llegan a la sesión y se van bien y van progresando y evolucionando, digo, todos los días renacen, ¿no? Todos los días tienen estos frutos, todos los días los puedo ver, cómo van evolucionando. Y yo dije, claro, ¿no? Esto es hacerlo vida. Y entonces, a partir de las diversas pláticas que hemos tenido, las clases, la formación que nos dan, por ejemplo, los retiros que he podido acudir, es ha ido incrementando, por supuesto, la parte espiritual en mí, ha ido incrementando también la fe, porque también creo que la fe cambia, la fe madura, y ya no es nada más de, sí, yo le pido a Dios, ¿no? Y a ver a qué estoy esperando, ¿no? Sino, ¿qué hago a la par para que, por supuesto, ¿no? Dios me conceda, ¿no? Esto que anhelo, que quiero, que deseo. Entonces, Ecopas es un camino, ¿no? Que te permite poder seguir creciendo en tu espiritualidad, en tu fe, ¿no? Y por supuesto para alcanzar aquello que deseas, que al fin y al cabo, si lo ponemos en términos muy claros como eh, aquí está la imagen que Marta tiene atrás, ¿no? En este sentirse, estar, hacer y ser bien, el bien es muy amplio. Lo ponemos en una palabra como paz, pero yo puedo estar súper bien, ¿no? En todas mis áreas, pero eso requiere trabajo y evolución desde uno mismo. Decías aquí los vínculos y se me venía a la mente precisamente en nuestras formaciones hablamos de las relaciones. Los vínculos viene siendo como la relación que vamos teniendo constantemente con los demás y y el aprendizaje. Claro, yo lo he visto como, y hablo mucho desde mi parte personal porque creo Claro. que Ecopas es esto, o sea, más allá de mi mirada profesional,
Ecopax es esta mirada personal. Yo me he visto cómo ahora me relaciono. Mis vínculos antes, por decirlo así, le voy a poner este término, eran como un tanto más superficiales. Yo normalmente siempre hablaba como del trabajo o de estas cuestiones académicas, cosas que necesitábamos y entonces establezco mis vínculos. Conforme he ido evolucionando, he ido cambiando, he ido aprendiendo y además lo he deseado y lo he hecho. Los vínculos que he formado ahora van más allá de mi profesión. Tengo muchos vínculos que obviamente muy de mi lado de mi profesión, pero más allá de que seamos como colegas, ahora mis vínculos son como desde esta parte más personal, desde tu ideología, qué piensas, ¿no? ¿Qué es esto, por ejemplo, ahorita como lo platicamos, ¿no? ¿Qué es como estar en paz, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello para ti, ¿no? Cómo otras personas ven la espiritualidad o la paz o la fe, en este caso, ¿no? La religión católica, otras temáticas que salen que te permiten hablar de ello, pero desde un ámbito de mucho respeto, donde yo te oigo y a lo mejor yo dije, siempre luego pienso, ay, yo nunca he pensado ese punto, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y siempre desde el respeto, desde el hecho de, qué interesante ver cuántas perspectivas diferentes tienen todos. Lo que yo he visto que tiene Copax es que la vinculación que tienen dentro del grupo está desde la aceptación de que vamos aprendiendo a aceptar cómo es el otro, con todas nuestras debilidades y cosas, pero que vamos aprendiendo a aceptarlos. Y eso fomenta el vínculo desde un amor realmente incondicional. Algo que quieras preguntar, Ángeles. El hazlo vida. ¿Cómo sería en tus palabras? Ok. Esto me remonta a una experiencia que quiero compartirles y bueno, Marta la sabe, la conoce porque la vivió conmigo. Mi mamá ya falleció hace 2 años. 2 años. Aquí está el ejemplo para mí, digamos, esto es hazlo vida, como desde sentirlo. Mi mamá viene de un proceso de enfermedad un tanto corto, pero ya venía con ciertas enfermedades a lo largo de su vida. Cuando yo me entero o cuando yo siento que ella realmente no va a fallecer, entro en mi proceso, se le llama obviamente de asimilación. Entro, le llamamos como crisis, obviamente todo lo que implicaba la pérdida de mi mamá. Pero parte de mi camino que me ha llevado a esta evolución es también vivirlo en paz. Entonces yo le pedía mucho a Dios, ¿no? Que yo tuviera la fortaleza y la paz para vivir, ¿no? Aquello que ya sabía que iba a ocurrir y que también me permitiera, ¿no? Acompañarla, porque ella también lo sabía. Entonces, Sí. esta parte de sentirlo sí había momentos en donde realmente estaba en paz, sabiendo que ella poco a poco iba a dejar, digamos, estaba dejando la vida física y hubo fortaleza en ella, hubo fortaleza en mí, en mi familia, para acompañarla en la transición. Nosotros lo vemos desde un hecho de transición, de cómo ella ahora pues iba a irse, ¿no? Con Jesús que la llamaba, pero que nuestra labor era acompañarla para fortalecer su espíritu, para que su espíritu realmente alcanzara, en este caso, la gloria de Dios. Entonces mi hermana en algún momento me decía, nosotros vamos a hacer mucha oración para que su espíritu se fortalezca. Su parte física ya no, realmente está muy cansada y pues bueno, ya no, ella ya no va a poder sostenerse y ella lo sabía también. Y entonces Dios, fue cuando lo sentí más en vida. Puedes estar serena y en paz, aún en un proceso que implica mucho dolor, extremadamente mucho dolor. Para mí, mi mamá ha significado muchas cosas. Y entonces, pero aún en medio del dolor, Dios me regaló esta paz y esta serenidad y la fortaleza para vivir. No descarto que, claro, de repente decimos, ¿hubo dolores? Claro que sí, ¿no? Hubo llanto, hubo enojo, todo lo que se vive, sí. Y también lo viví, lo experimenté, pero también regresaba a momentos de paz y serenidad, de tal manera que Dios, nosotros lo vemos así y realmente lo creo así, que Dios le permitió a ella
morir en paz, porque ella solo, así como cuando dicen, estaba, porque ya, digamos, casi todo el tiempo estaba dormida ya en los últimos días, literal, es como si se hubiera quedado dormida y ya, no hubo, sabíamos que podía sufrir porque los médicos, pues obviamente ya teníamos esta información de un paro cardíaco, un paro respiratorio, pero sí sabíamos que a veces son muy bruscos, muy, que traen mucho dolor al enfermo, ¿no? Cuando te dan. Ella no lo sintió. O sea, literal, la doctora sí nos dijo, obviamente, cuando hacen la revisión, que fue un paro respiratorio, pero que ya no lo sintió. Solo dejó de respirar. Y entonces, para mí, o para mi familia, fue como el acto de misericordia de Dios, de en paz, ella se fue. Y así es como yo lo he vivido, lo he sentido, por eso cuando Ecopax, que ha sido parte de mi caminar, del cómo vivirme ahora y hacerlo vida, yo desde mi parte personal, esta experiencia para mí fue muy clara y tengo otras que yo siempre le digo a Dios, ay, dame paz y serenidad porque ya la sentí, ya la he sentido en momentos así, cuando de repente ahora viene todo un reacomodo en mi familia, es como también dame paz y serenidad, dame, permíteme estar serena, permíteme estar tranquila, permíteme tener, ¿no? Y le pido sabiduría, discernimiento, todas las peticiones que puedo hacer para ahora poder estar aquí. Y hablabas tú de las frases que están puestas aquí. ¿Qué es ser bien? ¿Se asimila a lo que nos acabas de decir, es estar uno mismo o es la persona o es el ser bien? Si hablamos desde un poco ahora, voy a poner el conocimiento que tengo. Nosotros nos conformamos de 4 cuerpos: cuerpo físico, emocional, mental y espiritual, todos en esta estructura, ¿no? El ser bien es que tu cuerpo físico, emocional, mental y espiritual, si bien es cierto, mantengan un cierto grado de equilibrio desde mi punto de vista. Como decíamos, el conflicto va a venir, esos eventos van a venir, solo que a veces, claro, de repente me sacan de mi equilibrio y parte del estar bien es poderlo regresar al mayor equilibrio posible. Viene la marea, como le explicaba en esta situación que me pasó, claro que hubo dolor, enojo y demás, pero también puedo regresar a estar más equilibrada, más en paz. Entonces, es un poco este navegar, ¿no? El ser bien para mí sería el que todos nuestros cuerpos estén bien, sostenidos, a veces físicamente o emocionalmente estamos viviendo esto, pero en el espíritu está fuerte, está fortalecido y acompaña a las otras partes. Digamos que aquí el ser bien es la equilibración y eso te hace estar bien y por ende cuando tú estás bien puedes acompañar a otra persona a sentirse bien. Ah, claro, sí, sí. Si yo estoy bien, estoy más equilibrada, sí me permite los otros puntos que están ahí, ¿no? Me siento bien, estoy bien y hago el bien. Entonces puedo acompañar al otro. Y aquí lo manejo como un equilibrio porque el bien pudiéramos decir, ah, tengo todo, ¿no? Tengo trabajo, economía, familia, todo lo que yo he querido y por eso estoy bien. No, 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 porque yo lo vi en este ejemplo, ¿no? Por eso lo compartí también, ¿no? Puedo estar en el dolor, puedo seguir extrañando a mi mamá, puedo vivirme, ¿no? Y aún así estar en equilibrio. Puedo acompañar a otras personas en su momento. Sí dejé un poco la terapia, o sea, dejé de tener menos pacientes por lo mismo, porque yo no me sentía tan equilibrada. No puedo acompañar al otro en ese sentido. Cuando volví a fortalecerme, parte de mi asimilación de todo mi proceso, ya puedo poder acompañar a otros. Y también vienen y me comparten sus pérdidas, ¿no? Y entonces los puedo acompañar. No es que yo, digamos, me sienta al 100 y qué felicidad, no, No, claro. sino estoy más equilibrada, por ende puedo acompañar al otro y vivirme a la par y seguir viviendo mi proceso de asimilación de la pérdida de mi mamá. Ángela, ¿es algo que quieras preguntar? En los 4 cuerpos que tú mencionaste. Si yo pienso que estoy bien,
aunque no lo sé, ¿puedo ser un buen acompañamiento para alguien? Sí y no. Voy a poner el que sí. Ok, Sí. yo digo, sí, de acuerdo a estos pellets, sí estoy bien, hago el bien, acompaño. Y puedo acompañar al otro, sí. Pero de repente ocurre, por eso digo el no, porque de repente ocurre que salen en nosotros detalles que no habíamos observado. Porque si es superficial, vamos a ponerlo así, tarde que temprano va a aparecer algo que haga que yo me mueva. ¿Para Ujú, qué? Para observarme nuevamente, verme qué me está pasando, de dónde salió esto, porque recordemos, si es evolución, siempre hay cambio. Entonces, algo, cuando tú vas a hacer acompañamientos, algo va a resonarte, detonarte, decir, a ver, esto me movió. ujú, Y entonces quiere decir que siguen habiendo aspectos aquí que hay que seguir trabajando, ¿no? Viendo, modificando, cambiando o aceptando, ¿no? De aquello ujú. que somos en cualquiera de los pilares, ¿no? Puede ser desde este ámbito muy profundo con respecto, por ejemplo, a la fe, ¿no? Porque también ahí planteamos la fe con respecto a la mejor a mis propias limitaciones, mis debilidades, mis errores, ¿no? Con respecto también hasta algo, tal vez como esto de estar bien, ¿no? A lo mejor mi economía se modificó y claro, me afecta, por supuesto que sí, porque empiezo a pensar, tengo gastos y ahora cómo le voy a hacer y esto, claro. Y entonces ahí me miro y digo, sí, claro, todavía la parte económica me mueve cuando no está como tan satisfactoria y entonces tengo que pensar cómo volverme a equilibrar, porque de repente me puede llevar al ámbito de caer en una crisis y decir, no, es que ahora sí, ¿no? Ya no puedo, tengo que ver qué hacer. Y entonces, cuando me vuelvo a equilibrar, digo, claro, ¿no? No, no, tranquila, ¿no? Veamos cómo podemos tener más opciones, por ejemplo, para poder incrementar economía. Digamos entonces una palabra que Ecopas nos reestructura tanto económica, espiritual, emocional y relacionalmente con las personas. Ecopas nos reestructura en todas nuestras áreas. Digamos que no es que Copax te dé economía, Claro. sino cuando tú estás más equilibrada, hay más claridad y al ver más claridad hay más creatividad. Entonces yo digo, mi economía tal vez no es la óptima, me alcanza o estoy apenas como al límite, ¿no? De mis gastos. Pero entonces, al haber creatividad, puedo decir, ¿ahora qué puedo hacer? Y empezar a abrir opciones viables, confiables, de que sí va a obtener, ¿no? Que implica un análisis, todo lo que tú quieras, ¿no? A ver si me conviene la inversión, con quién la voy a hacer o cuándo la voy a... Pero entonces tengo opciones para que mi economía plantear algún proyecto, alguna idea y entonces mejore. Ecopax entonces es como esta simiente de fortaleza que te va a permitir a todas tus áreas estar más equilibrada o estar bien. Ángeles, yo veo ángeles bien pensativa. No, 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 es que estoy analizando. Al yo, por ejemplo, estar acompañando, tengo un acompañamiento, entonces si me hace clic algo de lo que está la otra persona compartiendo o de su historia, a mí me está moviendo en cualquier área, eso quiere decir que yo necesito trabajar ahí, ¿no? Es lo que entendí de tu explicación. Sí, así es, cuando tenemos ahí estas chispitas de algo aquí se movió en mí a partir de lo que veo en el otro, es lo que yo tengo que trabajar. En los acompañamientos, y aquí hablamos desde el ámbito profesional, por decirlo así como profesión, pero también en Ecopac se hacen acompañamientos desde, no es por profesión, es como una forma de hacer el bien. Entonces, así platiquemos con la otra persona, de repente nos encontramos ahí en algún espacio y platicamos y de repente algo comentó o me está contando algo de ella o de él y entonces sale ahí la chispita, ¿no? ¡Puc! Y entonces me trae a cuestionarme a mí, ¿qué me pasa con eso que me está contando? A veces no van a aparecer chispitas, ¿no? Porque lo que me cuenta
tal vez no tiene resonancia en mí. Y al contrario, pues tal vez puedo orientar, comentar, guiar a partir de lo que hemos aprendido en Ecopax, ¿no? De hacer acompañamiento. Pero cuando salen las chispitas, sí, hay que ir a ver qué hay ahí de nosotros, porque el otro también nos permitió descubrirnos, descubrir esas partecitas que todavía tienen que ser vistas, observadas y que llaman la atención. Por algo salen las chispitas, para ver qué hay ahí de nosotros. Es como un reflejo que hay de mí en la otra persona, ¿no? Así Entonces, es. por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo. No voy a mencionar nombres por respeto a la persona. Sin embargo, por ejemplo, hay una situación donde esta persona ha tenido o ha sido muy hermética, pero también es muy, o sea, que le gusta que las cosas se hagan a su manera, muy autoritaria y no permite ningún tipo de comentario ni a favor ni en contra. Es esta persona dice y ya. Entonces, a mí me hizo clic cuando estaba actuando de esa manera. Dije, wow, ¿por qué? O sea, ¿por qué me choca esta actitud? Entonces yo hice una retrospección en mí y dije, pues yo me he tocado muchas veces así. Entonces me choca porque yo ya pasé por ese camino. Entonces, mi pregunta aquí es si cualquier persona, no importa si es miembro de TOPAX o fuera de TOPAX, le choca una actitud de otra persona, ¿es porque ya pasó por ese camino o simplemente porque no le cae el comentario o la actitud? Pueden ser ambas. Por ejemplo, me relaciono, por alguna razón tengo esta situación con otra persona que tiene estas actitudes. Ahí hay que revisar primero. A lo mejor yo era así. Entonces, como ya caminé ese camino, de repente digo, claro, yo era así. Y entonces, ¿qué me toca a mí hacer? También decir, era así, pero he cambiado. Reconocer mi labor de crecimiento. Ujú. Para que esa parte es como si yo era así. Reconozco ahora mi avance y que ya no lo soy. Pero todo va con respecto a mí. Ujú. Reconocer que a lo mejor digo, todavía sigue habiendo algo ahí, que a lo mejor yo a veces sigo siendo así y que ya no me gusta, pero lo sigo haciendo, ¿no? Entonces hay que ir a ver dónde y cuándo y con quién lo hacemos. ¿Para qué? Para que si realmente podamos, hay partes de nosotros que lo van a hacer y que se necesita que lo seamos, ¿sí? Para poder desempeñar un rol, una actividad, algo, y decir, ahí es donde tiene que salir esa parte, ahí en este punto, en este trabajo, en este rol. En otros, no, solo ahí. Puede ser también el hecho de que los valores y principios que tengamos, que en algún momento también hemos elegido modificar, ya no vayan acorde, por ejemplo, los valores y principios de otra persona. Y entonces aquí es donde nosotros también, si vamos a descubrirnos, ¿por qué? Porque si nos toca dar el acompañamiento, entonces van a empezar a chocar con tus valores y principios. Y ahí hay algo importante que he aprendido yo de Ecopax. No es que el otro tenga que tener tus mismos valores y principios. Puedes acompañar aun cuando no vayan con los tuyos, porque así como tú tienes los tuyos, también el otro, y él decide o ella decide, así como tú, qué valores y principios va a seguir. Pero podemos acompañarlo, claro que sí, porque se acompaña desde el hecho de solo estoy presente, no desde el hecho de estoy juzgando lo que tú me dices o cosas así. Entonces, podemos ahí derivar de muchas cosas porque también siendo un reflejo, pues va a sacar otros aspectos de índole más de tu personalidad, de tu historia de vida. Por eso estas chispitas hay que observarlas. Muchas son a veces para reconocer el avance que hemos tenido y no lo reconocemos. Otros son para seguir modificando, otros para ver qué es lo que todo ahí a lo mejor ya no está siendo tan, no podemos hacer el acompañamiento o que me está resonando de la otra persona y manejar también y aprender el respeto, porque a veces lo pedimos pero no lo podemos ejercer.
Entonces, en otras palabras, un acompañamiento debe de ser sin juicios, con respeto y sin esperar que piense igual que yo. Así es, porque si no, no sería acompañamiento, Ujú. sería convencimiento o que tú Ya, tienes que dar tu opinión o tu guía. Y sí. muchas veces no, no es lo que necesitan las personas. Ujú. A lo mejor solo necesitan alguien que los escuche y hasta ahí. Ya está. Pues este es un acompañamiento, ¿no? Alguien que les escuche, ya estás acompañando a la persona. Así es. Y los escucho desde el ámbito de lo que tú me compartas es, y ahí es por eso, y no es que no lo hagamos, o sea, de repente, claro que se nos sale, más allá del juzgar, es cuestionar, ¿no? Como, lo que me dijo, mira, no, no, ni siquiera lo había pensado así. O para mí, ¿por qué pasa? Como que, mira, esa conducta, pues tal vez yo no la haría, ¿no? Porque sí, nos pasa. Y entonces resulta, pero puedo yo pensarlo y puedo yo decir, mira, yo no la haría. Sí, sí, yo, pero no la digo, porque ese es mío. Ujú. Al otro, como lo haya decidido, porque no sabemos su historia de vida o nos las está contando e intentamos entender qué pasó. Pero sí, los acompañamientos son sin juzgar, escuchando, ¿no? Y dando el acompañamiento. Y si dentro de ello podemos tener los elementos y claro, podemos dar una orientación, una guía, a veces una sugerencia o una recomendación, pero al fin y al cabo la otra persona es quien lo va a decidir. Ujú. Y yo me voy a regresar un poquito porque he estado pensando en todo eso y eso nos va a llevar a esto. Lo que nos comentabas de tu mamá, ¿no? La forma en que falleció, una forma en paz. Y yo te hacía el comentario, creo, no sé si te lo hice a ti o fue a Paola, mi hija, le digo, ella sí tuvo una santa muerte, a diferencia de lo que creemos, que cada quien puede creer en lo que quiera, pero finalmente es eso. Ella murió en paz, murió en santidad y esa paz pues se transmitió a todos ustedes. Y tocaba esta parte porque decía, bueno, finalmente cada quien la cree como quiere y no juzgamos. Cada quien tiene su historia, ¿no? Y yo creo que en esa parte de no juzgar y de no hacer es precisamente la vinculación, cómo me vinculo con la otra persona, juzgándola o simplemente entendiéndola. Y, nos vamos relacionando de una mejor forma y que esa relación pues nos lleva a lo que Eli nos decía al principio, cuando yo le pregunté, Copas, ¿no? El amor, ¿no? El amor son buenas relaciones y yo creo que es algo de lo que Copas nos ha enseñado, a tener buenas relaciones sin importar quién sea el otro, cómo sea el otro, porque cada quien traemos una historia, como decía ahorita Eli, atrás, ¿no? Y ya cada quien decidirá cómo quiere seguir caminando. Entonces, pues para ir terminando, esta plática está muy interesante, tu testimonio de igual, pero pues dejemos para más adelante seguir con nuestros testimonios, ¿no? ¿Cómo seguimos caminando? ¿Cómo seguimos reestructurándonos a partir de esto? ¿Ecopaz es solo para católicos? No, no, no. Yo creo que Copax es para todo el mundo. Claro, así como yo lo veo, surge, claro, desde esta religión, en este caso, la religión católica, de la cual muchos de los miembros son de ese tipo. Pero lo que tiene Copax, y aquí lo manejo, es que no es porque somos católicos, sino la fe y la espiritualidad, si le llamamos así, o la fe en sí, es para cualquiera, ¿no? Ya sea tengas diferente ideología, diferente religión, ¿no? Creencia, Ecopax es una forma de cómo apoyarte a estar en la vida, a cómo alcanzar, si le ponemos por eso esto desde el bien o desde la paz que quieres vivirte, Ecopax es un camino. Entonces puedes tener diferentes creencias, ideologías, formas. Y claro, a veces lo hablamos, sí, claro, ¿no? Yo, por ejemplo, casi no conozco la estructura, si lo llamamos así,
el fundamento católico, ¿no? Soy católica, pero no conozco el fundamento católico, ¿no? Pero he sido, y con las pláticas que hemos tenido y la formación, me permite conocerlo y verlo y tener una perspectiva. ¿Para qué? Para que yo en este ámbito, desde lo que yo considero mi creencia, en este caso basada en la religión, yo diga, ah, pues sí, soy católica y estoy conociendo mi religión católica, ¿no? Ujú. Pero eso es diferente a la fe y a la espiritualidad que puedo tener en estos acompañamientos, en este sostenimiento, porque como lo compartí al inicio, a veces hay dudas en mí y entonces desde la fe, ¿no? Desde la parte espiritual y Ecopax y la formación y el maestro, el hermano Joel y todos los integrantes, con su perspectiva me dan el sostenimiento de claro, ¿no? Por aquí está el camino, ¿no? Por aquí se diluye la duda, por aquí es, ¿no? Porque hay temas algunas veces controversiales que entran, en mí, voy a contar rápidamente si hay espacio, Claro, claro, claro. algo que una vez tú comentaste y que para mí fue wow, ¿no? El tema, por ejemplo, del aborto, ¿no? Para mí, de repente en algún momento sí me cuestionó, ¿por qué? Porque desde nuestra, obviamente, formación católica, pues tenemos una cierta mirada. Como profesionista tengo otra mirada. Y Ujú. entonces yo dije, o sea, como que no eran, ¿no? No había una línea. Y claro, digo, si a mí me llega alguien y me lo plantea, ¿qué hacer, no? Yo como profesionista, porque llegan al servicio. Y justo estaba teniendo como esas dudas, ¿no? Y en la formación comentaste, y diste el ejemplo de alguien que te preguntó a ti directamente, ¿no? Y que tú le decías, a ver, y le ponías si no, si esto va a resolverte lo que tú necesitas, ¿no? La fuiste guiando, ¿no? A que ella se cuestionara. Y al final en realidad no tenía nada que ver con si ella decidía o no ¿No? hacer o realizar el proceso del aborto, sino que creía que era una solución, de algo que venía atrás. Y cuando tú lo planteaste así, yo dije, wow, cierto, esa es la línea, ¿no? Eso es, si me llegase a mí a ocurrir alguna vez, por ahí está la línea. Por eso decía que Copax es más allá, ¿no? De una índole de juzgar al otro, sino más bien es una alternativa, una opción de qué te está pasando, que por eso entras en conflicto. Correcto. Y el acompañamiento ahí está. Entonces, para mí ha sido como también el poder aprender, el poder dar claridad a veces a las dudas que a veces tengo desde la parte profesional, por supuesto, desde mi parte de la fe, desde mi parte de la mirada católica, si lo ponemos desde una religión, e inclusive desde mi propio existir. Capaz me ha permitido sostenerme ahí. Pues muchas gracias, Eli. Como decíamos, Ecopas es esta parte de acompañarnos unas con las otras. Dices tú, ¿qué has aprendido de mí? Yo digo, ¿y qué puede aprender, verdad? Pero yo también he aprendido mucho de ti, he aprendido de Ángeles, sobre todo que Ángeles le da duro con lo de la tecnología y pues ahí andamos, ¿no? Así Muchísimas es. gracias, Ángeles, Eli. Tu testimonio ha sido muy valioso y de hecho me gustaría comentarles que en alguno de los comentarios que leí por ahí en YouTube agradecían este espacio. Entonces, pues yo creo que ha sido muy enriquecedor. Sí. Gracias. Muchísimas gracias, Ángeles. Marta.